Ok, vamos a esperar un ratito más que se está uniendo un par de personas y comenzamos el día de hoy que tenemos un tema muy interesante que son el desarrollo de actividades en Moodle y el tema de grupos, de trabajo en grupos, ¿sí? ¿Pudieron revisar un poquito el material? Sí, O así nomás. sí. No Oh, llegué a los grupos. ok, vamos a verlo. Tareas, todos. Tareas sí, ¿no es cierto? Porque ya las están Sí. usando, ¿verdad? Bueno, Ujú. entonces en tareas vamos a recordarles un poquito y vamos a trabajar primerito en la creación de grupos, ¿sí? Moodle nos permite hacer un trabajo individual con los estudiantes, con las diferentes actividades que vamos creando. Voy a silenciarles todos un ratito para poder conversar, ¿sí? Entonces, como les decía, Moodle nos permite el trabajo individual, las entregas de actividades, exámenes y demás, pero también nos permite el trabajo o la entrega en grupos, es decir, que nosotros podemos configurar nuestras tareas para que sean revisadas en grupos, realizadas en grupos, que es un conjunto de personas, o en agrupamientos, que es un conjunto de grupos, ¿sí? Entonces, para poder utilizar esta opción, nosotros antes de crear cualquier tarea debemos primero crear los grupos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No se olviden de poner por si acaso su nombre en el chatcito también para que tengamos dos modos de correr asistencia, ¿sí? Y bueno, lo que estamos viendo ahorita son nuestras plataformas. Entonces, el día de hoy, como decíamos, vamos a trabajar en la creación de tareas, foros, wikis, glosarios, grupos y agrupamientos. Voy a empezar de abajo para arriba. Voy a empezar por los grupos y agrupamientos para luego ir creando las otras actividades, ¿sí? Entonces, recuerden que todos tenemos nuestra aula de práctica. Esa aula de práctica cada vez está más chévere ya organizándose con los recursos, ¿verdad? Al final vamos a tener al menos una pequeña unidad con algunos recursos. Entonces ingresamos a nuestra aulita y el elemento de grupos o la opción de grupos, déjenme activar mi punterito, aquí está. La opción de grupos no la vamos a encontrar en este botón de activar edición, sino que los grupos debemos crearlo desde el inicio en la parte de gestión del curso, ¿sí? En el botoncito celeste. Yo entro a gestión del curso y aquí voy a tener un elemento, un bloque que dice enlaces a usuarios. En enlaces a usuarios yo voy a encontrar esta palabrita grupos. ¿Sí? Entonces yo puedo acceder a grupos y aquí me aparece la primera pantalla. Entonces en esta pantalla me da la opción de visualizar los grupos que yo ya tenga creados, los miembros de los grupos, ¿sí? Para eso debo tener estudiantes. Y en la parte inferior podemos editar el grupo, eliminarlo, agregar y quitar usuarios. Estos botoncitos se van a activar una vez que hayamos creado los grupos, ¿sí? Para crear los grupos yo tengo tres opciones, de las cuales vamos a ver dos. La primera, yo creo manualmente mi grupo. Yo digo, quiero que este grupo se llame así y estos son los estudiantes que van a estar en mi grupo. La segunda, yo creo grupos automáticamente. Esta opción funciona bien, sobre todo cuando yo tengo grupos muy grandes, de 100 estudiantes. Entonces, para no estarlos agrupando, yo le pido a Moodle que los cree directamente. Importar grupos es cuando yo ya tengo definidos mis grupos desde antes, pero esto tengo que hacerlo sobre un archivo CBS con ese bloque de notas que ustedes conocen y tiene algunas especificaciones. Es por eso que este no lo vamos a ver, pero es posible hacerlo. Entonces voy a empezar por la creación del grupo manual. En este caso yo tengo poquitos estudiantes, entonces yo creo este grupo. Me va a pedir el nombre del grupo. Este nombre del grupo es el único campo obligatorio, así que si yo solo pongo el nombre y no pongo nada más, miren, el grupo se crea, ¿sí? A este grupo, por ejemplo, le voy a poner, qué sé yo,
Los buitos, si estuviera en una clase de educación inicial, ¿sí? ¿Puedo o no ponerle un número de identificación? Ustedes ven aquí que este ID solo se usa cuando vamos a comparar con otros sistemas, si no, no es necesario. Si yo quisiera, aquí pongo la descripción de para qué se crea este grupo, cuál es el objetivo de este grupo. Si no, lo dejo en blanco. No utilizo clave de matriculación, no es necesaria. No utilizo estos elementos de mensajes. Puedo o no subir una imagen del grupo, pero es casi invisible, así que yo solamente voy a poner el nombre y le pongo guardar cambios. Entonces, miren, cuando yo tengo ya guardar cambios, ¿sí? Aquí ya tengo la opción de agregar o no los miembros de mi grupo, ¿sí? Si tuviera usuarios. Como en este caso no tengo usuarios, ¿no es cierto? Yo no puedo agregarlos, pero lo que haría sería seleccionar el usuario, dar clic en agregar y aquí me saldrían los buitos, cuántas personas están en este grupo de los buitos, ¿sí? Esta es la primera forma. Yo puedo crear tantos grupos como quiera, ¿sí? Digamos que quiero crear otro grupo que se llame Los Gatitos, lo mismo. Marcelo, mientras voy creando, cuéntame. Muchas gracias. Buenas noches, Gaby, con los compañeros. La pregunta es respecto a lo de los usuarios. En la práctica, yo tengo este momento, por ejemplo, en la parte esta de neurociencia para médicos, digamos, neuroanatomía, neurofisiología, tengo 50 estudiantes ¿Ya? en dos paralelos. Ujú. Entonces, la creación de grupos resultaría sumamente compleja si le hago a pie cada vez. Exacto. Tengo que empatar con los grupos de trabajo que ya tengo hechos. Ya están, yo trabajo así siempre. Entonces me pregunto si en los usuarios, ya en el aula verdadera, no en esta de práctica, en los usuarios, en el aula verdadera, ¿no será que se puede obtener la lista de los matriculados en ese nivel? Una vez que están matriculados en tu aula, sí. Mira, No, no matriculados en mi aula, sino matriculados en la universidad. pero Porque me todo, imagino que eso está en algún sistema, ¿verdad? pero entonces, ¿qué son los usuarios que está ahí en funciones Son no? los que están en tu aula. Solo en tu aula. Por ejemplo, me voy a pasar al curso de Eva. Este es el que nosotros tomamos clase, ¿verdad? Aquí, si yo me voy a la lista de participantes, los usuarios de este curso son ustedes. Miren, aquí están Claro, ustedes, sí, los ¿ya? buitos. Los buitos. Entonces, por ejemplo, si yo creo un grupo, voy a hacer esa travesura en nuestra aula para que veamos. Asimismo, voy al botoncito celeste y aquí tengo grupos, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita nosotros no tenemos creado ningún grupo en este espacio, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear un grupo manualmente, que ya vimos. Ahora voy a crear los grupos automáticamente, que es lo que haces en el caso de un grupo grande, ¿sí? Pero esto es automático, ¿no es cierto? Entonces, yo creo grupos. Cuando creo automáticamente, aquí los nombres ya van a estar seleccionados. Ustedes ven que dice grupo arroba. Si yo le dejo grupo arroba, me va a crear grupos A, B, C, D. Y si yo le cambio el signo de arroba por numeral, me va a crear grupos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En este caso yo le voy a dejar ABC. Aquí me va a decir cuántos grupos quiero. O si, perdón, si quiero que la creación sea por número de grupos, es decir, yo digo, quiero 5 grupos y que se distribuyan ahí los estudiantes, o si por miembros del grupo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cuántos son, se dividen en números iguales. Yo le voy a dejar por número de grupos y voy a pedirle que le haga, por favor, número de miembros por grupo. Pongámosles unos 6, más o menos. Sí. ¿Sí? Todos van a ir con rol de estudiante, los demás elementos vienen por defecto, ¿sí? Puedo hacer una vista previa, si es que quiero ver cómo quedaron mis grupos, o puedo hacer, perdón, un enviar, creo que me falta algún campo, no. Aquí está, mire, mi vista previa. Ahí están. Ahí están los No me grupos. alcanzan a 6, tienen que ser 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y en estos 6 grupos, yo no le dije cómo los haga,
El sistema escogió que estas personas van al A, al B, al C, al D, al E y al F, y más o menos me da a 8 y 7 estudiantes por grupo. ¿Sí? Tocó el C. Exacto. Si yo ya quiero que se hagan los grupos, le doy clic en enviar. ¿Sí? Si es que no me gusta esta distribución, quiero cambiarla, le doy clic a cancelar. Entonces, en este caso, le voy a dar clic en enviar. Ya me gustó, ya estoy lista, quiero que ustedes se vayan a grupos. Y miren, aquí están los grupos y cuando yo doy clic, me aparecen los usuarios. Muy bueno. Pero ¿qué tal que yo no quiero que Doris esté aquí? ¿Qué hago? Mire, puedo agregar o quitar usuarios. ¿Sí? Entonces yo simplemente le quito. Ya, le quité. ¿Y a dónde quiero que vaya? Por ejemplo, no sé, voy a irles direccionando hacia dónde quiero que vaya cada estudiante. ¿Sí? Voy a regresar a los grupos. Dice, de este grupo A, le quiero quitar a Jesús, le quiero quitar a Alba, le quiero quitar a Doris le íbamos a quitar, ¿no es cierto? Entonces le quito a Doris. Ya, Doris no está en grupo. En este momento Doris no está en grupo, entonces voy a regresar a ver cómo quedaron mis grupos. Y miren, ya no aparece Doris. ¿Sí? Yo tengo que volverle a asignar a Doris, ¿no? Aquí están. Entonces, ya no le tengo en ningún grupo. Agregar. ¿Okay? Agregar usuarios. Entonces me dice, ¿a quién era que le íbamos a agregar? A Doris, ¿no es cierto? El único problema es que me toca buscarle. Y aquí me dice quiénes, incluso puedo agregar los profesores, ¿no? Ustedes pueden ver si tuviéramos 2 profesores, podemos asignar los profesores a los grupos. Entonces, aquí está Doris, que le sacamos. Y ahora le sumo, pero miren que le estoy poniendo en el F, que tenía 7 estudiantes. Le agrego a Doris. Pero esto es solo, funciona con mis estudiantes de mi curso, ¿sí? Y luego regreso a grupos. Aquí está, miren, ¿sí? Entonces ya vimos la parte manual, esta es la parte automática, ¿no es cierto? Aquí le puse los buitos, los gatitos. Aquí como es automático, me salen los grupos A, B, C. ¿Hasta ahí fácil o difícil? Es fácil. Hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver los agrupamientos. Voy a trabajar primero con esta, luego con la otra. Los grupos son conjuntos de estudiantes, ¿no es cierto? Los agrupamientos que están en esta sección son conjuntos de grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo creo que estos buitos y estos gatitos, asimismo se crea igual, solo te pide de obligatorio el campo inicial, los demás no, pertenezcan a la escuela prekinder, ¿sí? Yo creo primero el agrupamiento, guardo cambios, ¿sí? Miren, y aquí dice, mira, aquí tienes un agrupamiento, no tienes ningún grupo, no tienes ninguna actividad, y aquí tienes la posibilidad de editar, borrarlo o de añadir los grupos. Entonces voy a coger estos grupos y digo, ¿cuáles quiero a este agrupamiento? Pues los buitos, y les agrego, pero también los gatitos son de prekinder. Entonces los 2 grupos van a pertenecer a este agrupamiento. Y cuando regreso a agrupamiento, ya sé que aquí están los buitos y los gatitos, ¿sí? Aquí como que no se ve mucho la diferencia, ¿no es cierto? Pero miren en el grupo grande. Si yo tengo A, B, C, D, E, F, y todos van a trabajar en grupo, pero yo resulta que quiero que los 3 primeros hagan ciertas actividades y los 3 siguientes hagan ciertas actividades. No les quiero dividir solo en los 6 grupos, sino que una vez que están los 6, también quiero que se dividan en 3. Entonces, aquí también voy a crear mis agrupamientos. Y aquí voy a tener el agrupamiento 1, ¿sí? 1. Guardo cambios. Y voy a crear de una vez el
agrupamiento 2. Miren. Entonces, dentro de estos agrupamientos, cuando yo selecciono los grupos, yo puedo escoger A, B y C para que vayan al grupo, al agrupamiento 1, o puedo escoger A, C, F, o puedo escoger de 2 en 2, como yo prefiera, ¿sí? Por facilidad de este ejercicio voy a escoger al A, voy a escoger al B y voy a escoger al C, solo por facilidad, ¿ya? Si yo hiciera por números, podría ser incluso los pares a un lado, los impares al otro. Voy a regresar a agrupamientos. Ustedes van a ver que ya tengo A, B y C. En el 2 todavía no tengo ninguno, así que voy a agregar a los otros 3 grupos que serían el D, el E y el F. ¿Sí? Miren, he hecho 6 grupos, 2 agrupamientos, ¿sí? Aquí en nuestra aula de práctica he hecho un agrupamiento y 2 grupos, ¿sí? Hasta ahí, ¿fácil o difícil? Facilito, ¿no es cierto? Más o Más o menos. menos, Yo claro, tengo una sí. pregunta. Claro, María José. Acordarse. Gabriela, Bueno, en acordarse términos de eso. prácticos y reales, ¿cuál es la ventaja de tener a estos agrupamientos, por ejemplo? Ya, ahora lo vemos cuando creemos actividades, ¿ya? Primero, Ya. vamos con la parte de la creación de grupos, ¿sí? Ok. ¿En la creación del grupo tienen alguna duda? ¿De No, grupo y agrupamiento? ¿No? Ok, no. entonces ahora sí vamos a la parte, ¿para qué nos sirven estos grupos y estos agrupamientos? ¿Sí? Solo para trabajar en esta aula y no arruinar la otra, voy a crear 2 grupitos más, ¿no? Estaban los buitos, los gatitos, y acá les vamos a poner los campeones. Listo. Y por acá les vamos a poner a los perritos. Estoy creando 2 grupos más, ¿no es cierto? Y ahora voy a crear los respectivos agrupamientos. Entonces, si al uno le pusimos prekinder, al otro le voy a poner primero de eje B. Y aquí les voy a agregar a los campeones y a los perritos. Perritos. Yo puedo hacer tantos agrupamientos como quiera, ¿no? Y ahora sí, ya que están hechos mis agrupamientos y mis grupos, igual que hemos hecho en la clase, miren, hemos hecho grupos y agrupamientos. Ay, no le di clic, perdón, ya tenemos. Ahora me voy a ir a mi aula otra vez para crear las actividades y aquí vamos a ver la utilidad, ¿sí? Entonces voy a trabajar, vamos a ver si trabajamos en este tema 2. ¿Ya? La primera actividad que nos dicen que creemos y que creo que la mayoría sabe es la tarea, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una tarea. Ahí sí tengo que irme a activar edición. ¿La tarea es un recurso o una actividad? Actividad. ¿Actividad? Denme un segundito, por favor. Actividades. Es una actividad. Arriba. Ya, mil disculpas, ahora sí seguimos, es una actividad. Entonces, le busco en actividades y voy a seleccionar una tarea. Por ahí me están tentando a ver el fútbol, así que mejor apaguen el micrófono. Ah, voy a verlo yo. Ok. ¿Qué es lo importante de una tarea? Tengo que apagar eso. El nombre, ¿no es cierto? Aquí ustedes van a colocar sus instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que yo pido en instrucciones, ¿no es cierto? ¿Cómo va a entregar el estudiante? ¿Qué es lo que debe hacer? Y demás.
Si es que yo quisiera que mi estudiante descargue una información, puedo agregar aquí archivos. Por ejemplo, si quiero que hagan una presentación de PowerPoint con un formato, yo ya les añado el formato. O si quiero que hagan una tablita de Excel con un formato, igual. ¿Sí? Y luego, pues, acá tengo las fechas. ¿Desde cuándo se permite la entrega? Si es que quiero limitar el acceso. Es decir, en este caso, por ejemplo, la persona no podría entrar antes del 8 de octubre. Si quiero que esté abierto, solo le deshabilito. La fecha de entrega es la fecha en la que me pueden entregar. Si solo marco este espacio y alguien envía después, sí le va a recibir el sistema, pero con una notita en rojo que dice, ha entregado 2 días, 3 días, 4 días después. La fecha límite, si le activo esta fecha límite, ¿sí? Pues digamos que le voy a poner el 17, quiere decir que pasado el 17 ya el sistema no te recibe tareas, ahí sí ya se bloquea, ¿sí? Normalmente las tareas de nuestra aula no tienen habilitado la fecha límite para que ustedes puedan seguir entregando aunque estemos un poquito atrasados, ¿sí? Y este es un recordatorio para el docente, ¿no es cierto? Que hay que calificar esta tarea y normalmente les aparece en estos signitos de alarma cuando la activan, ¿sí? Muy bien, luego aquí está el tipo de entrega de una tarea. Si ustedes le ponen archivos subidos, la persona va a subir archivos. El número máximo son 20 archivos, es decir que un estudiante puede cargar aquí 20 archivos. Yo les recomiendo que le bajen a 1, ¿no es cierto? Aquí le ponemos 1. Y si queremos que el estudiante solo escriba, perdón, voy de una vez a este. Este es el límite de carga, está en 10 megas. Ustedes pueden subirlo y bajarlo. Yo máximo les recomiendo 10 megas, si no se llena el pobre servidor. Y todo esto se omite si es que yo aplico el texto en línea. Yo puedo pedir que una tarea sea para que me manden un texto en línea y un archivo, o dejar únicamente para que me escriban el texto en línea, que es cuando yo les pido el URL. Este texto en línea incluso puede tener un número de palabras. Por ejemplo, yo digo que ustedes en 300 palabras me manden un resumen, ¿sí? Se activa este proceso. Si no quiero habilitar, solamente le deshabilito y ya me queda listo. Alguien me levantó la manito por ahí. Yo, buenas noches, Gabriela. Una pregunta, ¿para el texto en línea se podría ver el formato como en un documento Word o no permite formatos? Al estudiante sí. Aquí no vas a ver, pero ya cuando lo ves como estudiante, si ustedes ven cuando me agregan el enlace, tienen el formato para subirlo. Pero es el texto que tú escribes como cuando mandas un correo electrónico. O sea que no se podría ver sangría, ni pie de páginas, cosas así. Sí tienes esa opción. Sangría sí, pie de página no. Sangría, numeración, negritas, cursivas, inserción de imágenes, inserción de videos, creación de URLs, sí. Pero que se vea como una hoja de Word, no. Ahí sí, de preferencia, le mandas a que sube el archivo. Gracias. ¿Alguien más tenía la manito por ahí? ¿No? ¿Sigo? Ok. Acá tenemos igual los tipos de retroalimentación. Si ustedes quieren enviar comentarios, normalmente están activados por defecto. Todo lo que es configuración de entrega también está habilitado por defecto. Y por acá le activamos, como ustedes saben, los otros son por defecto, la calificación. Tenemos una puntuación simple, directa, la calificación que ustedes decidan. Y aquí, en ajustes del módulo, miren, tenemos las opciones. Nos dice modo grupo. No hay grupos separados, ¿sí? Y aquí es donde yo escojo mis agrupamientos, miren. Si yo cojo grupos separados, quiere decir que esta tarea la van a poder realizar en forma separada en los 6 grupos, ¿sí? Entonces, las 6 personas se reúnen, hacen el deber y lo mandan. Bueno, no las 6, sino los 8 integrantes de cada grupo. Ustedes van a tener 6 tareas, ¿no es cierto? Y si yo escojo agrupamiento, ¿sí?
Aquí vamos a estar los 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo puedo añadir una restricción por agrupamiento también, pero esta opción creo que se me dañó el internet aquí. Vamos a ver con otra opción. Paraguay. ¿Sí? Mientras tenía 2 preguntitas. Alguien me estaba levantando. Marcelo, ¿tenías otra preguntita o se quedó la manito levantada? Sí, esa se quedó levantada, creo. No, Ok. pero Y María Fernanda, también la tuya está levantada, ¿no es cierto? Se quedó levantada. Sí, no, una pregunta. ¿Cómo hago para... me he fijado que pocos de mis alumnos, cuando ellos me envían la tarea, puedo revisar el documento en vista previa y ponerle de una vez los comentarios al trabajo, pero la mayoría me sale un documento en blanco. Sí, eso ¿Cuál es la opción que ellos deben poner para que yo pueda ver la tarea con tú vista debes anotar esto, mira, que en tipo de retroalimentación esté la opción de comentarios y la opción de anotación PDF, ¿sí? Ahí te va a salir, pero el problema es que no todos los recursos que se cargan, normalmente te ayuda más con PDFs y Word, no todos se visualizan, ¿sí? Por ejemplo, en imágenes, hay algunas imágenes que por formato sí te coge Moodle y otras que te toca descargar. Eso ya es un tema del sistema mismo, ¿no? Pero tú puedes agregar los comentarios, habilitando esto en tipos de retroalimentación. O sea, sí, yo habilito los comentarios. Lo que pasa es que no veo la vista previa en la mayoría. En la anotación PDF. Pero si no es PDF, sino Word, no importa. No, tiene que estar habilitado. Porque los otros son para que se te haga una hoja externa o subas un archivo de retroalimentación. Pero La hoja externa sería como subir, tendría que subir o ellos una rúbrica. ¿O a qué se refiere la hoja externa? no, esta puedes cargar tú o descargar una hoja de cálculo cuando hagas las tareas. Si se refiere a un Excel específicamente, tú les dices, de esta forma les voy a calificar y les subes el Excel. ¿Sí? ¿Dónde subiría el Excel? La tarea te lo permite. ¿Allí? Ya, gracias. María José. Sí, gracias. Justamente estábamos viendo lo de agrupación hace un momento, podemos ver, porque Sí. entiendo que yo podría solo dejar los grupos y escoger a qué grupo le designo la tarea, ¿correcto? Exactamente, esa es la restricción que no sé si ya se me aprobó, creo que no funciona con tareas, tengo que verle, porque ahí creo que ya le restringí con el agrupamiento. A Claro, ver, aquí le estoy poniendo grupos separados, ¿no es cierto? Quiere decir que los grupos no se van a ver entre sí, cada uno trabaja aparte, y si le pongo grupos visibles, quiere decir que los grupos sí se pueden ver entre sí. ¿Sí? Entonces yo decido eso, estamos hablando de los 6 grupos. Ahora le voy a poner la restricción. La restricción del agrupamiento es que no hay ninguna, o sea, los grupos simplemente entran y ven la tarea y los 6 grupos que hicimos la hacen. Pero si yo les restringo y le pongo solo los de primero, quiere decir que esta tarea, los 3 grupos se van a poder ver, pero es solo para este agrupamiento. Para el otro agrupamiento no. ya. ¿Sí? Me explico de nuevo. Yo puedo escoger primero si mi tarea no tiene grupos, ¿sí? Esta tarea es para todo el curso. Segundo, si hago por grupos separados, es decir, cada uno hace su tarea y no se pueden ver entre ellos. Si hago grupos visibles, cada grupo hace su tarea, pero sí se pueden ver entre los grupos lo que se está haciendo. Esto funciona más en foros, ¿no? Ahí nos podemos ver. Y luego puedo escoger que no tenga ningún agrupamiento, ninguno, o restringir para que esta tarea solo sea hecha por los grupos de uno de los 2 agrupamientos que yo hice. ¿Sí? En este caso, para el primero de EGB. Pero si yo no quisiera y solo me hubiera quedado con los gatitos y los buitos y todo, saldrían ahí, ¿verdad? No en agrupamiento, sino en Ajá, la en identificación de una vez. exactamente. Correcto.
Si no, acá yo de momento le voy a restringir y voy a regresarme. Entonces vamos a ver cómo quedó la tarea. Yo como soy profesora puedo verla, ¿no es cierto? A todos. Ahora, miren. Primero, la tarea me va a dar la información con esto. Dice, restringido. No disponible hasta que usted pertenezca al grupo de primero de GB. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso quiere decir que los de prekinder pueden ver? No, porque acabo de restringir esta tarea solo para estos 3 grupos. Y además acá, este iconito me dice que los grupos son visibles, ¿sí? Yo puedo cambiar esta opción editando ajustes o puedo hacer un clic aquí y miren, aquí me dice no hay grupos. Aquí me dice grupos separados, ¿sí? A la personita se le aumenta un masito chiquitito. Y aquí me dice grupos visibles. Entonces, yo puedo ir jugando con mis tareas. Por ejemplo, si yo le quito aquí, no hay grupos, no va a haber grupos. Todos hacen la tarea. Pero todos, ¿quiénes? Los que pertenecen al primero de EGB, porque está restringido por agrupamiento, ¿sí? Este tema de agrupamientos es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros les entregamos el certificado final, agrupamos por el 7, los que tienen más de 7 y los que tienen menos de 7. Entonces, para tú descargar el certificado, debes pertenecer al agrupamiento de estudiantes con más de 7. Y los que tienen menos de 7 no pueden descargar el certificado, que es un recurso, ¿verdad? Entonces, de esta manera tú puedes restringir contenidos, actividades, foros para los agrupamientos. Y si quieres trabajar solo en grupos, pues solamente seleccionas la opción de grupos. ¿Sí? Marcelo. Gracias, Gaby. En esta parte última del ejemplo que usted puso, por ejemplo, para descargar el certificado, esa asignación al grupo mayor o menor de 7, ¿es asignación automática que uno le configura al sistema? ¿O tiene que poner a mano, tú eres mayor que 7, tú eres menor que 7? No, todo es automático ahí. Eso lo realiza el CEF automáticamente, pero más o menos como lo que hicimos nosotros con los de primero de GB, ¿sí? Con la configuración de grupos automática. Claro que ellos le ponen una reglita más que es de las notas del que tenga 7. Ya. ¿Sí? Pero entonces las notas tienen que estar cargadas en algo que esta tarea puede leer. ¿En dónde están esas notas? ¿Dónde debe haber puesto uno esas notas? Cuando tú calificas la tarea del estudiante. Ah, ya. O sea, está aquí dentro de la tarea mismo. Exactamente, todo va dentro de la tarea. Muchas gracias. Ok, el siguiente que teníamos, déjenme acordarme, creo que era, ya me olvidé que nos tocaba, creo que nos tocaba glosario. Mientras tanto, María Fernanda. Disculpe, otra pregunta. ¿Y qué pasaría si para otra tarea yo quiero hacer otro grupo con diferentes integrantes? ¿Tengo que disolver las anteriores o solamente puedo crear en la nueva tarea nuevos grupos? Le creas otro grupo. Sí, por ejemplo, si a esto les pusiste ABC, pides crear otro grupo, así como hicimos, de forma automática, pero 1, 2, 3, con números, si quieres automático. Si es que tienes poquitos estudiantes, aumentas los grupos y haces nuevos agrupamientos. O sea, digamos, tengo 2 en cada uno y tengo grupo 1, 2 y 3 para una tarea. Para la siguiente tarea tendría que hacer 4, 5, 6 y ponerles diferentes integrantes. Exactamente, ahí sí tú vuelves a barajar los integrantes. Ya, y la tarea anterior que se quedó con 1, 2 y 3 no cambia, queda igual. Ahí tienes que hacer el agrupamiento, por ejemplo. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, para que puedas hacer los agrupamientos y que puedan ir perteneciendo, porque el problema es que si tú vas cambiando los grupos, sí se te va a cambiar el resto de lo que ya tienes hecho, ¿no es cierto? Por eso siempre configuramos primero los grupos, luego las tareas.
Configuramos grupos, agrupamientos, tareas. ¿Cómo cambiaría? Por ejemplo, si mi primera tarea del grupo, de los grupos 1, 2 y 3, con 2 alumnos en cada grupo, es subir un documento Word y mi siguiente tarea es subir un video, ¿se les cambia las notas por alumno o cuál es el cambio? No, lo que pasa es que no quiero echar a perder el aula de curso, pero vamos a verlo, a ver. Porque si echo a perder esta aula del curso, me matan, Ancita. A ver, deme un segundito. Ya hicimos la tarea y aquí tú tienes, a ver, aquí estaban mis grupos, ¿no es cierto? Acuérdate que aquí hicimos, yo ahí te sugiero usar agrupamientos, ¿no es cierto? Entonces, acá estaban nuestros agrupamientos. Para que resulte más fácil, ¿no? Yo te sugiero usar agrupamientos. Entonces, por ejemplo, ya teníamos A, B, C, D, E, F. Yo creo otros agrupamientos. Y lo que hago, voy a crearte el tercer agrupamiento y restrinjo más bien por ese. ¿Y este qué le pusimos? Ya me olvidé los nombres, denme un segundito. Le pusimos agrupamiento 2. Entonces, este le voy a poner agrupamiento 3. 3, listo. Y a este agrupamiento 3, yo aquí voy a mezclar los subgrupos, digamos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a querer que entren el A, el D, no, el C y el E. ¿Sí? Ya tengo otro grupo nuevo, ¿verdad? Entonces, restrinjo la tarea para estos grupos. ¿Sí? Cuando creo la tarea, le voy a restringir para este grupo. Eso sí lo voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, ya habíamos creado el primero de básica y el primero de básica ya trabajó con los tres. Ahora, tú me dices que voy a crear una tarea de hacer video, pero yo de una vez voy a entrar a trabajar con el foro, ¿sí? Porque también nuestro deber dice que creemos un foro. Le agrego el forito. De paso vamos viendo foro, ¿no? Aquí le voy a poner el tema, modelo de foro. Y aquí también las instrucciones. Las instrucciones aquí tienen que ser detalladas. Debo decir de qué se trata este foro, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo voy a evaluar. Luego, aquí tengo diferentes tipos de foro. El que normalmente usamos es el foro general, ¿sí? Entonces, en este foro general, como ustedes saben, alguien plantea un tema y los demás podemos abrir tantos temas como queramos. Funciona de manera sencilla, cada persona plantea un tema, ¿sí? Acá, este de foro preguntas y respuestas es, yo pongo una pregunta y ustedes solo pueden responder, no pueden abrir más temas, ¿sí? Vamos a ir a este foro general por ahora. Primero le pongo la disponibilidad, lo mismo. Si le habilito fecha de entrega, pueden seguir participando. Si le habilito fecha límite, ya se cierra en el foro. La fecha de entrega también restringe participación. Puedo ir a recuentas de palabras, así es, suscrito o no, si es que hay un bloqueo en la discusión, sí, pero en este caso siempre está que no. Las demás vienen por defecto. Este es el más importante y bueno, en este caso no lo hemos usado mucho, pero por ejemplo, cuando yo habilito la calificación en Wolf Forum Grading, yo le pongo aquí la calificación, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir este foro? Cuando yo lo reviso, cuando yo reviso este foro, me va a permitir ver la participación de los estudiantes de forma total, ¿sí? Entonces, les voy a enseñar cómo se vería. Por ejemplo, aquí tenemos un curso que tenía muchos foros. Estos eran como 200 estudiantes, ¿no es cierto? Y me toca calificar el foro. Entonces, aquí hay un foro que dice módulo 1. Entonces, miren,
El foro tiene una pregunta, tiene las instrucciones, pero lo que me dice la instrucción es que cada estudiante escriba un párrafo y deje al menos dos comentarios, ¿no? Un comentario en dos compañeros. Entonces, ¿cómo yo reviso los 150 estudiantes si es que han puesto o no el comentario? ¿Verdad? Entonces, cuando yo le activo esta opción de calificar por aquí, se me activa este botoncito que Aló. dice notas de usuarios, Great Users. ¿Sí? Buenas noches. Yo ingreso. Vea, en unos minutitos termino, estoy en un ¿Sí? curso. Y miren, la forma de calificación es diferente. Aquí me van a aparecer los mensajes y aquí la persona que emite los mensajes. Esta persona no ha hecho, esta persona no ha hecho, esta persona no ha hecho, pero esta persona sí. Entonces yo puedo revisar cómo esta persona ha puesto un comentario al post, este es el principal, ¿no? De este estudiante, que es Marcelo. Puedo ver cómo ha puesto un segundo comentario en este estudiante, que es Sandra, y puedo ver que ha puesto su propio comentario en este espacio. Y entonces puedo agregar la nota, ¿sí? Entonces, dependiendo del foro que vamos a utilizar, puedo usar este tipo de calificación o puedo usar las calificaciones normalitas donde simplemente le asigno a la persona. Luego tengo acá las restricciones del módulo, los ajustes comunes del módulo, en donde yo voy a seleccionar si hay grupos. Otra vez voy a escoger grupos visibles para que sí se vean, pero en este caso, ¿no es cierto? Las restricciones de acceso se añaden acá abajo. Le voy a añadir una restricción también, o puedo ponerle acá la restricción, para que ya no sean estos agrupamientos, ¿no es cierto? Sea el agrupamiento pre-kinder en este caso. Que en este caso que estábamos trabajando nosotros sería como que estoy cogiendo el agrupamiento 3. Cambié de agrupamiento. Le escojo al pre-kinder. Guardo, ay, no era mostrar, sino volver al curso. Entonces volvemos al tema 2. Y aquí el acceso, tengo aquí mi foro que está restringido, ¿sí? Y está para grupos visibles. Entonces, de esa manera podrías trabajar mezclando los grupos con diferentes agrupamientos, ¿sí? Para que esté restringido. Claro que si tú le pones restricción y que acceda al grupo, hay que irle trabajando de esa manera. No, lo que pasa es que Por ahí encontré una manito levantada. ¿Fe? María Fernanda, sí, está sin audio. no, lo que pasa es que le decía que por mi materia necesito hacer grupos de 3 y lo que quería es dividir esos 3 para cada tarea. Entonces no me quedó claro lo que me había dicho, que tal vez pueda haber problemas con algo si es que divido. Yo realmente no lo he probado con esa división porque si los 3 ya hicieron una tarea, no sé si eso se te va a afectar al hacer el nuevo grupo. Eso sí tendríamos que probarlo. Nancy. Gracias, Gaby. En el foro de preguntas y respuestas que tú citaste, yo pongo la pregunta y el estudiante puede responder el número de veces que quiera o está restringido el número de respuestas que puede escribir el estudiante. No, el estudiante te va contestando porque la idea de este foro es que tú generes un solo debate. A mí, de hecho, me gusta mucho y les voy a contar por qué. Por ejemplo, cuando yo manejo este foro, ¿no es cierto? Este que le vemos aquí en donde todos los estudiantes postean, yo, en lo personal, considero que esta persona pone su opinión y no leyó lo demás, ¿sí? Solo puso su opinión y participó en los 2 comentarios y punto, ¿sí? En cambio, cuando tú creas este foro de preguntas y respuestas, tú pones una pregunta, la primera semana te contestan 3, tú lees lo que ellos te contestan y pones una repregunta. Entonces, los siguientes ya no te van a contestar a la primera, sino que van a tener que leer y contestar a la siguiente pregunta que tú haces. Y así se forma una cadena de mensajes que te va a permitir a ti realmente llevar un debate. Ahora, eso se hace con grupos que no son muy, muy grandes. Si son muy, muy grandes, sí te va a resultar un poco difícil estar haciendo la retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, ahí manejamos el otro foro.
María Fernanda. Gracias, Perdón gracias. otra vez. ¿Nos puede indicar nuevamente dónde se podía ver para calificarles? Claro. Una vez que tú le activas, o sea, cuando creamos el foro, ¿no es cierto? Voy a editar este forito. El foro tiene que estar creado desde el principio con este sistema de calificación. ¿Sí? Desde el principio deberá crearse como un foro general y estar activado que dice Wall Forum Grading. ¿Sí? Para poder calificar de esta manera. Entonces, cuando eso está habilitado, en el momento en que ingresas al foro, al principio de los mensajes, al lado de añadir un tema, te sale Grade Users, las notas de los usuarios. Ahí ya puedes calificar. Ingresas Ya, y ya muchas puedes gracias. calificar. Ok. El otro tema era, ya vimos tareas, foros, las wikis. Las wikis son otra herramienta bastante simpática que podemos utilizar y podemos ir alimentando. Son interesantes trabajarla de manera colaborativa, ¿sí? Y lo que hace una wiki es como Wikipedia. Los estudiantes van a ir creando su propia página. No es una página muy sofisticada, es una página que puedes incluir texto, audio y vamos a verla, ¿sí? Entonces, al final tengo acá el tema de las wikis, también es una actividad, ¿no es cierto? Un segundito, aquí vamos a buscarle la wiki. Aquí está la wiki y le pongo agregar. El primer paso, que es el que estoy haciendo ahorita, es el de crear, ¿sí? Crear la wiki. Denme un segundito, solo quiero verificar. Ya, aquí tengo el de crear la wiki. Entonces voy a poner modelo de wiki. Listo. Aquí puedo seleccionar la opción de si yo quiero que esta wiki sea colaborativa o se trabaje en forma individual. Yo normalmente la prefiero de forma colaborativa. La página de inicio siempre tenemos que ponerle un nombre, ¿sí? Puede ser inicio, puede ser el tema de la wiki, ustedes le ponen un nombre. Y el resto de opciones ya vienen por defecto. El formato debe ser siempre HTML. En los ajustes puedo escoger la opción de si quiero con grupos o no quiero grupos. En este caso le voy a poner visible. Si quiero restricción por agrupamiento, en este caso no le voy a poner restricción. Y aquí estoy creando la wiki y siempre voy a poner guardar cambios y mostrar, siempre. Hasta aquí la wiki está recién creada. Pero mi estudiante, si es que yo le dejo hasta ahí, va a entrar a esta página, como ustedes la ven, y no va a saber qué hacer. Se va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que avanzar creando esta nueva página de inicio, esta primerita. ¿Y cómo creo yo la página de inicio? Pues siempre verifico que esté el código HTML, el formato HTML. Acá decido si es que hay un grupo o no. En este caso voy a dejar a todos los participantes y creo la primera página. ¿Sí? Entonces aquí está mi primera página y aquí es donde yo les voy a poder dividir. Si es que quiero, simplemente pongo un texto. Por ejemplo, voy a poner texto principal de la wiki y voy a poner guardar cambios. Que veamos la vista previa. Miren, así va a salir. Usted va a tener un texto principal de la wiki y cuando el estudiante quiera, lo que hace es editar este texto. Voy de una vez a guardarla para que la miren. Sí, entonces, si yo soy estudiante, yo me topo con esto que dice texto principal de la wiki. Aquí obviamente debería estar la instrucción. Yo doy editar y voy escribiendo mi siguiente texto. Texto estudiante 1. Después viene otro estudiante y pone texto estudiante 2, por ejemplo, ¿sí? Y guardamos. Digamos que ya han escrito los estudiantes. La wiki se va alimentando de esta manera.
El problema es que todos pueden editar y por lo tanto el estudiante 2 podría borrar el texto del estudiante 1. De ahí la necesidad de dar estas aclaraciones a los estudiantes. Ahora, yo también puedo convertir esto en subpáginas para que mi estudiante no edite aquí, sino que se vaya a su propia página. ¿Cómo hago eso? Cuando me voy a editar, como que estuviera otra vez construyendo esta página de inicio, pero no solo le dejo contexto principal de la wiki, sino que aquí pongo el nombre del estudiante o el tema sobre el que quiero que trabaje este estudiante, pero le añado unos, estos signos que son como paréntesis larguitos, como no son corchetes, ¿sí? Corchetes. Son corchetes, ¿sí? 2 corchetes a cada lado. No se olviden, siempre 2 corchetes a cada lado. Si le ponen uno, no sirve, ¿sí? Y luego ponemos guardar, van a ver la diferencia. Miren, texto principal, que es la instrucción del tutor, y aquí se hizo algo rojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el estudiante dé clic aquí, le va a pedir que cree otra página. Entonces tendrá que avanzar, crear su propia página, y aquí el estudiante, al igual que en los otros temas de Moodle, él podrá subir una imagen, podrá subir un video, por ejemplo, o un audio, por ejemplo, lo que él prefiera, podrá narrar, ¿sí? Entonces en este espacio podemos nosotros poner una grabación y adjunto la grabación con algún texto, con la información que tiene el docente y lo guardo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver cómo la página, aquí estamos, miren, en la primera, ¿no es cierto? Ya en el texto que editó el estudiante. Pero cuando yo entro a modelo de wiki, que es la página principal, ya texto de estudiante 1 cambia. Texto de estudiante 2 está en rojo porque no hay otra página enlazada. Pero texto de estudiante 1 ya está en azul y cuando yo ingreso a este espacio, ya puedo ver lo que el estudiante 1 ha hecho. O puedo ver cómo han trabajado mis estudiantes en el primer tema de clase. La ventaja de la wiki también es que me permite ya a mí como profesor poner comentarios, ¿sí? Por ejemplo, en el texto del estudiante 1, ¿cómo va este grupo? Le puedo agregar, van muy bien, les falta poner esto, les falta poner esto, o todo está excelente, y les envío el comentario. Entonces el estudiante puede ir recibiendo su retroalimentación directamente en la wiki. Puedo además ver la historia, ¿sí? A ver qué pasó, quién hizo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que una tal Gabriela Martínez ha entrado a esta hora, ¿no es cierto? Y voy a ver cuál es esta versión. Entonces, miren, me dice esto es lo que ha hecho Gabriela Martínez a esta hora. Aquí obviamente aparezco solo yo, pero cuando ustedes ya tienen la historia de toda la wiki, aquí nos sale el listado de las versiones de la wiki. Entonces, si yo borré todo lo del estudiante 2, por ejemplo, yo me regreso a la versión anterior y puedo validarla, ¿sí? Puedo validar que el estudiante sí escribió. También puedo ver el mapa de cuántas páginas tenemos. En este caso aparece la página de inicio y texto de estudiante. ¿Por qué no aparece la 2? No aparece la 2 porque todavía no está ligada a ninguna página. Simplemente está creada para que el estudiante lo pueda realizar, ¿sí? Aquí tengo la opción de ver justamente estas páginas huérfanas se llaman. Y aquí sí me va a salir todavía que no existen porque no está creada, ¿sí? Yo tengo que irla enlazando, puedo crear una página huérfana cuando ya está creada, pero no la he enlazado. Eso. Y así es como va quedando la wiki, como los estudiantes la pueden ir armando. Entonces, como les decía, puedo trabajar en una sola página principal o puedo ir creando subpáginas por temas o grupos. Un detallecito de la wiki es que no puedes asignarle una calificación directa, sino que tenemos que crearla en el calificador.
para poder evaluarla. Isabel. Mi consulta es la siguiente, buenas tardes. Cuando trabajamos con la wiki, supongo que creando las páginas es cuando permite trabajar a los estudiantes en forma simultánea. Es decir, al mismo tiempo que estén trabajando, porque como es colaborativo, o sea, los estudiantes todos pueden ir trabajando en la misma wiki, pero ¿pueden hacerlo en forma simultánea? Sí pueden hacerlo y de preferencia si les pones aquí sus páginas, porque si les haces trabajar en forma simultánea en una sola página, van a poder hacerlo, pero el último que graba es la versión que se queda. Ah, ya. Entonces tiene que ver con eso, o sea, con el último que graba, o sea, el último que ingresa y graba, esa es la versión que se queda, ¿verdad? La versión final, exacto. Entonces, por ejemplo, si tú y yo estamos trabajando, a lo mejor yo borro una parte tuya y no me doy cuenta, y como yo soy la última que pulsé, ya te borré tu información. Ah, ¿y cómo puedo verificar, por ejemplo, el proceso de la participación de cada uno? Acá en historia. Ok, ya. Acá en historia, mira, aquí ya y ahí sale. no va a estar borrado lo que cada uno aportó a esa wiki. Exacto. Ajá, o sea, tú, por ejemplo, aquí te van a salir las versiones. Entonces, pero es solo como una foto de esto, ¿no? O sea, esta es la versión 1 y tú puedes volver a la primera versión, perdón. Mira, donde solo teníamos esto. Y solo si le pones restaurar, se va a volver a esa versión. Pero si te quedas en historia, se queda todo el histórico de lo que se haya ido haciendo. Aquí obviamente van a salir los nombres de los estudiantes. ¿Sí? Claro, eso, porque a ver, como es una experiencia colaborativa, uno a veces quiere ver también cómo fue el aporte de cada uno, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Correcto. Ajá, ya. Diego. Gracias. Ok, Isabel. Está tu micrófono apagado. Gracias, Gabriela. ¿Hay alguna manera de evitar que el último participante borre lo anterior? Porque sí me pasó eso la otra vez y no sabía que podía ir al historial, entonces me fue re mal. Sí, no hay manera de evitar. La única forma, como te digo, es que tú les des páginas. Entonces, si tú le mandas a que el estudiante 1 solo trabaje en este tema, entonces ya no va a borrarlo de sus compañeros porque él va a trabajar en su página. Pero si tú les dejas a que entre todos hagan una página, sí puede borrarlo. Y no hay manera de evitarlo porque la wiki precisamente te da esa opción de que puedan ir trabajando todos juntos. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a darles actividades individuales. Exacto. Les puedes poner el tema y que ellos vayan armando. Puede no ser tan individual, sino armarles grupos y que, por ejemplo, 5 se encarguen de este tema, otros 5 de este otro tema, pero ya entre ellos organicen su propia página de wiki. Ya, muchas gracias, muy gentil. Ok, Marcelo. Muchas gracias, Gaby. Primeramente, una pregunta y luego la otra. Este ejemplo que vimos, ¿es modalidad colaborativa o individual? Colaborativa. Este es colaborativa. Sí. Pero realmente, intelectualmente, digamos, no es colaborativa, porque cada uno hace su página y nada más. ¿En qué sentido es colaborativa? O sea, es que pueden leer todos lo que han hecho los otros, aunque no puedan cambiar. Pueden leer y de esa manera colaborar con una cosa complementaria, porque si no, no le veo lo colaborativo. En cambio, en la Wikipedia, que es lo que uno conoce, es lo único que yo he conocido de esto, nunca he manejado esto, pero sí la Wikipedia, ahí sí es colaborativo, de verdad, porque van haciendo el texto muchas personas. Lo mismo sucede acá. Ya. Depende de cómo tú le plantees la actividad. Por ejemplo, claro, aquí les digo que les separen por estudiantes, pero es solo para el ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices, qué sé yo, voy a dar la clase de los sentidos. Entonces, el grupo 1 va a hablar de la visión, el otro del audio, el otro del gusto. Ya he hecho 3 páginas. Esa es la primera parte, está distribuido el trabajo. Ahora, los 5 que van a trabajar sobre la visión, van a trabajar juntos, van a hacer un resumen, van a crear un video, van a crear una infografía y van a subir un audio, ¿sí? Los 5 tienen que hacer este proceso.
Pero tú les dices, pero en la wiki de los 5, el uno va a poner el texto, el otro va a subir el video, el otro va a subir las diapositivas, el otro va a generar el audio y el otro va a generar, qué sé yo, las conclusiones y el cierre. Entonces tú en las instrucciones ya le estás diciendo que cada uno tiene que hacer una parte, que entre todos tienen que organizarse para armar esta página y les das espacios. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp, un grupo en los foros mismos, les creas foros para el trabajo colaborativo para que ellos se comuniquen y vayan haciendo su actividad. El resultado va a ser que tú tengas una página armada por subgrupos, ¿sí? Y ahí cada uno va a hacer su aporte. Gracias. Entonces, ¿lo individual en qué consistiría? La modalidad individual. Cuando hacemos una wiki individual, funciona más o menos como un diario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le puedes pedir al estudiante, qué sé yo, que de tal procedimiento que él vaya haciendo, haga como una página creando los pasos que ha seguido con su videíto y con su informe. Pero esa wiki es solo para él. En la wiki colaborativa vamos a estar trabajando los 5 en un tema, armando un trabajo. Acá el estudiante solito va a hacer su investigación y va a plasmar en la wiki lo que tú le hayas pedido. Pero es para él. Sí, es como un diario nada más. Muchas gracias. Ok, Isabel. Me vuelve a surgir una duda. Y tiene que ver también con lo que planteaba el compañero. O sea, con el tema de la colaboración y el reparto de tareas, me genera como un poco ruido eso, ¿no? O sea, ¿en qué medida es reparto de tareas y en qué medida es una colaboración o una cooperación? Tú lo distribuyes en las instrucciones, ¿no? Sí. Y también sí. va a depender mucho del grupo, ¿no? Porque tú por más que les digas, tienen que trabajar entre todos y tratar de hacer cosas que haga que esto se genere como una especie de puzzle en donde uno no pueda aprobar sin el trabajo del otro, ¿sí? Pero Claro. quizás a la larga siempre vas a tener que luchar con esa, ¿qué te digo? Esta ideología que tenemos todavía nosotros, que es de hacer las cosas individuales. O sea, aquí en Latinoamérica el trabajo colaborativo todavía no es como que muy grande, ¿no es cierto? Todavía tenemos estas complicaciones con el tema de trabajo colaborativo y si tú le dices al estudiante va a preferir hacerlo individual, sin saber lo enriquecedor que es trabajar de forma multidisciplinaria, ¿sí? Pero va a depender de cómo tú le organizas la tarea. Por ejemplo, en un curso de educación continua, tú tienes diferentes profesiones. Entonces, puedes pedirle a una persona que haga un análisis desde el punto de vista psicológico, al otro desde el punto de vista docente, al otro desde el punto de vista técnico y que entre los tres te armen un tema sobre herramientas digitales, por ejemplo. Ajá, sí. Algo así. Sí. Listo. Sí, solo que me hacía ruido este tema de a veces como al final, entre una cosa si es colaboración, si es un reparto de tareas, ¿no? Entonces como que siempre me genera un poquito de ruido eso. Eso ahí va. Entonces, claro, porque a mí esto de la página individual me parecía interesante para el tema de ver cómo va trabajando, pero en realidad también me generaba el ruido, ¿no? De si realmente va a ser un reparto de tareas o una colaboración, ¿no? Exacto. Y luego también en este tema de cómo construyen todos este espacio, ¿no? O sea, y que donde realmente sea un proceso de colaboración. Me genera el ruido nomás. Ok, ahora la diferencia técnica es que esta wiki que estamos haciendo y que la pusimos colaborativa, la van a ver todos, ¿no es cierto? Y todos están trabajando en la misma y todos pueden borrar. Si ya la pones individual, la va a ver el estudiante para él y no va a borrar nada de sus otros compañeros, pero tampoco lo va a ver, está haciendo para él. Sí, gracias, eso me queda bien. Ok, vamos con el otro tema. Déjenme ver wikis, vamos con los glosarios. A ver, me regreso. Hemos creado una tareita, hemos creado una wiki y ahora vamos a crear un glosario. El glosario es un diccionario, ¿sí? Así funciona y es una herramienta interesante para a partir de él hacer juegos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá en actividades también el tema de glosario. ¿Dónde se me quedó? Aquí está. ¿Por qué está en actividades? Porque
Si yo, docente, construyo el glosario, pasa a ser un recurso. Pero la idea de esta actividad es que el estudiante vaya construyendo los términos, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo aquí modelo de glosario. Acá también pondré otra vez las instrucciones explicando para qué es este glosario, de qué se trata, qué tiene que hacer el estudiante, cuántas palabras tiene que ingresar y demás. Le dejaré todo, todos los demás son ajustes que vienen por defecto. Y voy a poner guardar y mostrar. Entonces, el estudiante, ¿con qué se va a encontrar? Pues con una página donde tiene su diccionario, el orden alfabético, y puede ir añadiendo entradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué herramientas para hacer recursos digitales conocen, por ejemplo? Yo les digo una, el Genially, y ustedes me dicen el resto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pongo aquí Genially y aquí pongo que es una herramienta para y voy poniendo toda la información, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? De la misma manera puedo agregar imágenes, videos, audios y demás. Y en este caso le pongo guardar cambios. En mi glosario al final me aparecerá la palabra que estoy colocando, que es lo importante, más su definición. Cada estudiante irá añadiendo su entrada, ¿verdad? Me cuentan por ahí otra herramienta que conozcan ustedes. SlideShare. Muy bien. Un SlideShare, que es una herramienta para hacer presentaciones. Y voy guardando. ¿Sí? Por ahí unita más. No todos a la vez, de uno en uno, por favor. Kahoot. Ok. Kahoot, que es para hacer juegos. Y ya. Entonces, claro, yo puedo ir aumentando y con los estudiantes pidiéndoles que pongan en sus propias palabras. Y al final yo puedo tener el glosario de mi materia, ¿no es cierto? Con todas las palabras que necesito. Entonces, si bien es cierto, me va a permitir trabajar esta herramienta glosario para que los estudiantes afiancen el tema de conceptos de la materia. Y obviamente yo le voy a poner una evaluación cuando vaya ingresando las definiciones, que a mí no me sale porque soy profesora, ¿no es cierto? Pero ya cuando ingrese un estudiante, pues me va a salir la valoración del estudiante. Nancy. ¿Permite que se dupliquen los términos? ¿No importa? ¿O existe alguna restricción? Funciona como diccionario. Entonces no tienes términos duplicados. Si yo pongo aquí Genially, me va a salir que no. Que no. Ya. Y otra pregunta, ¿se puede visualizar cuál de los estudiantes fue quien hizo el aporte? Sí, sí, te sale el nombrecito, sino que aquí yo como estoy como profe misma, entonces soy yo solita, ¿no es cierto? Pero te sale el nombrecito en la parte inferior y el espacio para poder calificar. Perfecto, gracias, Gaby. Ok. Ahora, pero y aparte de eso, ¿para qué más me sirve este glosario? Esto no está incluido en el curso, así que solo lo vamos a ver así como en secreto, no mentira, pero nos sirve para hacer los jueguitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Moodle tiene unos juegos que podemos usarlo como para refuerzo del aprendizaje, nada más. Son jueguitos que pueden ayudarnos un poquito a dinamizar el proceso. Entonces, yo normalmente uso los, espero que no me fallen aquí. Por ejemplo, cojo el juego del ahorcado y le voy a poner agregar. Entonces, igual que en todos los recursos, pongo su nombre, pongo la descripción, las instrucciones de qué se trata este juego, qué tema voy a ver, qué es lo que voy a seleccionar. Y le voy a pedir que me jale esta información de un glosario. Y bueno, como solo tengo un glosario en este curso, me dice voy a jalarte del glosario que se llama modelo de glosario porque no tengo otra, ¿no es cierto? Si tuviera más glosarios, puedo escoger cualquiera de los otros. Y luego, pues acá yo le puedo o no poner la calificación, ¿verdad? Si así lo decido.
tengo algunas otras opciones, como que me muestre la primera letra o la última letra, o si me permite espacios y demás que vienen por defecto, ¿sí? Y listo. Y le voy a poner, creo que dice guardar cambios y mostrar, ¿no es cierto? Y miren. Entonces vamos a jugar. Esta, por ejemplo, no está en español, ¿no es cierto? Por eso me dice que esta palabra no va a salir, pero bueno. Miren, me dice 6 intentos, tiene este montón de letras. Y es una herramienta para hacer presentaciones. ¿Cuál será? PowerPoint. ¿Seguros? SlideShare. Ay, Slideshare, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa si ponemos PowerPoint? Yo pongo la P y ya me salió la cabecita, miren. No puede ser que era PowerPoint. No, ya solo tengo 4 intentos y aquí me voy ahorcando. Y si voy poniendo en cambio la que sí es, me van apareciendo las letritas, ¿sí? Eso sí tengo que ver que haya escrito bien, bien, bien. Y en la configuración puede ser también aprobado, ¿no? Entonces así voy avanzando, aquí me van saliendo las letritas y acá me va saliendo los intentos y todo lo que tengo. Entonces eso me va a servir a mí para poder ir haciendo algo un poquito más lúdico con los estudiantes, ¿sí? Marcelo. Muchas gracias, Gaby. Yo quiero un pequeño retorno al glosario mismo. Entendí que era el objetivo, el promover que la conceptualización de términos, etcétera, esté correcta en los estudiantes. O sea, es un recurso para enseñanza de ellos. No es informativa desde uno. Entonces, aquí tengo un pequeño problema de tipo práctico. En este momento actual, casi de todas las asignaturas, los estudiantes pueden conseguir con 3 teclas en el internet el glosario de cualquier cosa. Y entonces va a haber copia facilísima para resolver su tarea. Entonces, si uno puede pasar los buscadores de plagio aquí directamente en el Moodle, o tiene que copiar y hacerlo afuera, porque eso es aumentar pasos al trabajo de uno, ¿no? Entonces, quisiera saber si aquí puede entrar un buscador de plagio para No poder en esta herramienta, pero tú le puedes cambiar la instrucción. Claro, ahorita yo te puse los conceptos, pero ¿qué tal que yo te digo, me va a poner el nombre de una herramienta y la ventaja que usted considera la más importante para su utilización? ¿Sí? O sea, el glosario te funciona con definición y, el concepto y la definición. Pero tú en definición no necesariamente le tienes que enviar el contexto, el concepto o la definición, sino que puedes enviarle otra tarea donde haya más bien un análisis, ¿no? Entonces ponga el término, pero sobre ese término dígame estas cosas. Y eso también te va a enriquecer a tu juego, porque en tu juego te va a salir esas descripciones y tú tendrás que adivinar cuál es la herramienta que tiene esa ventaja o esa desventaja y demás. Muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas sobre glosario? Gaby, ¿No? hola, buenas tardes, Tania. ¿Puedo importar yo mi propio glosario como profesora? Yo quiero tener el glosario para que mis estudiantes lo tengan y de ahí ya tener todos los conceptos para poder realizar el juego. Yo no quiero que ellos hagan el glosario, sino yo se los quiero dar y yo tengo mi glosario ya realizado. ¿Tengo que ir definición por definición o puedo importar directamente 30, 50 conceptos? De esta manera sí. No sé si es que lo puedes subir, déjame ver, me parece que no. Aquí estoy viendo en los ajustes, pero me parece que esta herramienta no te permite carga. Bueno, aquí no le he puesto calificación, entonces no es una actividad para el estudiante, sino que pasa a ser mía, pero no tiene opción de carga, mira. No tiene opción de carga. Lo que sí hay una opción en entradas, ¿sí? Donde te dice estado por defecto de aprobación.
y te pone que sí. Esto quiere decir que todas las entradas que alguien ponga te van a ser aprobadas. Pero si tú le cambias a no, quiere decir que tú vas a aprobar las entradas. Entonces, por ejemplo, si un estudiante te puso una definición incorrecta, a ti primero te dice, esta es la información que ha llenado el estudiante, ¿la aprueba o no la aprueba? Si tú le pones no, esa entrada no ingresa. Si tú le pones sí, esa entrada sí ingresa. ¿Sí? Esa es la única manera. Pero si tú no le pones calificación, de hecho no van a agregarlo los estudiantes y ya te queda tu glosario, pero sí debes hacerlo, subirlo concepto por concepto. Tengo a María Fernanda y luego a Nancy. Una pregunta, ¿hay la opción para ponerle una fecha límite? Fecha límite al glosario no tiene. Nancy. Gracias, Gaby. En el juego interesante que nos indicaste, eso se presenta individual por cada estudiante, es decir, diferentes palabras para cada estudiante. Tú le configuras, si quieres, por ejemplo, pero claro, tendrías que poner un glosario, qué sé yo, de unas 20 palabras y decirle en la configuración te sale cuántas palabras ponerle, puedes poner que sean 5 en los ajustes. Y son 5 diferentes por estudiante. Le salen 5 aleatoriamente, o sea, el sistema de tus 20 selecciona las 5. Perfecto. Entonces, claro, ahorita no me deja porque tengo solo 3 palabras, pero aquí restringes, por ejemplo, los intentos y en los intentos igual el número de palabras. Ajá. Perfecto, gracias, Gaby. Marcelo. Gracias, Gaby. Se me ocurre un uso así interesante de esto. Por ejemplo, en una clase, puede ser inicial de un curso, que serviría hasta para chequear cómo están los conceptos en los estudiantes, pero además para su formación en ese rato. La pregunta es, si yo les hago llenar simultáneamente al grupo de estudiantes, digamos, si les hago llenar en una clase conceptos, distribuyéndoles, ¿no? Ese rato, pueden llenar simultáneamente, o sea, la plataforma tolera que 20 estudiantes estén llenando su término que les ha tocado en una media hora, todos simultáneamente. ¿Tolera la plataforma? Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, cuando tú das un examen complexivo, obviamente esto ya va a depender del nivel de plataforma, es un poquito más técnico y los chicos del CEF conocen, pero estoy segura de que deben tener al menos una tolerancia para unos 200 a 300 usuarios concurrentes, que es más o menos lo que estamos trabajando en otras instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a dar un examen complexivo que necesitas que estén los 40 estudiantes rindiendo el examen al mismo tiempo, lo mismo te tolera para un glosario, los 200 estudiantes rindiendo al mismo tiempo. Ajá. Entonces, más o menos se trata de dar esa estabilidad. Muchas gracias. Ok, entonces ahora voy a pasar a revisar la tarea para ver que no nos hayamos olvidado nada. La tarea dice que vamos a configurar una tarea que tenga su fecha de entrega, su retroalimentación, el tipo de calificación con 10 puntos. Un foro debate simple donde exista suma de calificaciones y que se califique sobre 5 puntos y un glosario. Y una vez que terminen esa tareita, me la envían directamente a través del enlace, ¿sí? Como hemos hecho con la anterior. Esa es la tareita que tenemos para esta semana. Recuerden que ya es la casi última, la próxima ya nos toca nuestra última reunión, así que vámonos igualando para las tareas. El glosario debe tener mínimo unas 10 palabritas y pueden o no ser de su materia, ¿sí? No hay problema. Listo. Marcelo, ¿tienes una pregunta o se quedó manito levantada? Se quedó levantada, gracias. Ok, Luis. Sí, ingeniera, solamente que estos videos, ¿dónde los podemos encontrar? El video de la clase, porque realmente retener todo esto para cuando uno ha visto por primera vez, para mí es primera vez, entonces sí necesito ver el video para ir desarrollando el aula como nos pide allí en las instrucciones.
Ya, el video lo pone el CEF, entonces lo han de poner yo creo que para el tipo fin de semana o para el tipo lunes, pero todos los videos tú los vas a encontrar en esta sección. Voy a ir al 3, por ejemplo, ¿sí? Porque ahorita en el 4 no lo vas a encontrar, pero en el 3, cuando tú tienes la videoconferencia, aquí tienes clase virtual, videoconferencia, que es la tarea que yo evalúo, y esta pestañita que dice videoconferencia. Aquí está, le das clic y se desprende el video. ¿Sí? Ahora, para todo lo que yo les he enseñado en la unidad 4, en recursos principales, tenemos pequeños tutoriales. Aquí está cómo crear las tareas. Son de 2 o 3 minutos. Aquí está cómo crear los foros. Aquí está cómo crear la wiki. Aquí está cómo crear un glosario. Y aquí está cómo crear los grupos y agrupamientos. ¿Sí? Gracias, ingeniera. Perfecto. Diego. Gracias, Gabriela. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta y una inquietud. La pregunta es relacionada al archivo de retroalimentación. ¿Este archivo lo debo enviar conjuntamente con la actividad o después cuando el estudiante ya envió su trabajo? En la actividad le colocas el archivo de retroalimentación de cuáles son los puntos que vas a retroalimentar. Sí, por ejemplo, si yo les mando que la tarea sea una presentación, ¿qué es lo que yo voy a calificar en la presentación? Voy a calificarles que sea creativa, que sea original, que tenga los conceptos principales de tal tema, que tenga 5 diapositivas, o sea, lo que tú vayas escogiendo que vas a evaluar. Sí, eso le pones en el de retroalimentación. Ya, muchas gracias. La segunda es un tema de que el próximo día jueves, yo lamento no tener la posibilidad de poder asistir a esta reunión porque empiezo el módulo en la universidad y empieza a las 5:30 de la tarde el día jueves y concluye a las 10:30 de la noche, jueves, viernes y sábados. Empiezo el módulo de 45 horas. Okay. Entonces, yo quisiera rogarte saber qué debo hacer, porque según las instrucciones anteriores, el que no venía a una reunión tenía que hacer una realimentación. Sí, tú ves la videoconferencia grabada y me envías 5 ideas principales de esa videoconferencia para que tengas tu nota. Pero desde ya les digo que en su plataforma va a aparecer las actividades habilitadas hasta el domingo 18. Sin embargo, yo me voy a tomar hasta el 24 para calificarles y si alguien pues entrega un poquito atrasada dentro de ese periodo, no hay problema porque yo voy a estar revisando. Nada más me manda un mensajito diciéndome ya subí la tarea para yo entrar y revisarlo. Y más o menos estaremos cerrando el curso en sí para el 26, la semana del 26 donde yo ya envío mis informes. Así les doy una semanita para que se vayan igualando. Pero eso sí, que del 24, sábado 24, no puede pasar el igualarse las actividades, ¿de acuerdo? Ok, Alba. Hola Gabriela, yo tengo una pregunta, bueno, es un poco fuera de los temas que hemos mirado. Yo me conecto al Zoom, pero se me acaban las sesiones en 40 minutos. Entonces he tratado, ya mandé un correo al servicio técnico, ya me han dado orientaciones, que cómo ingrese todo. Parece que todo queda ya configurado, pero no, se me terminan las sesiones en 40 minutos y tengo que estar nuevamente conectándome. ¿Con qué cuenta estás quisiera trabajando? Que me orientes cuál es el proceso que debo hacer. Con una que me dieron de la universidad, me dieron un Zoom que descargue y luego me hicieron colocar ahí un código. Ya, con AM. Es un tema un poco más técnico, Alba, porque la única razón por la que Zoom te corta a los 40 minutos es porque no esté pagada la licencia. Es la única razón por la que te corta. Caso contrario,
Como esta, tú ves, la licencia, yo programo la reunión para 1 hora, pero de hecho ya vamos casi 2 y sigue la reunión sin problema. Entonces, tienes que comunicarte con el CEF nuevamente, si son ellos o con la Dirección de Tecnología, no sé quién les provee el servicio, e indicarle que tu cuenta no está funcionando bien. La otra cosa que tú puedes hacer es revisar en la página, porque previo a entrar al Zoom, tú entras a una página, ¿no es cierto? Déjame, si te puedo mostrar en este momento. Sí, entro a una página que justamente dice puse Zoom y ahí ¿Dónde hay está un tu perfil? criterio. Me hicieron cambiar de fotografía, o sea, ya todo eso está hecho, pero el tema es que se me corta. Sí, justo eso quería enseñarte. Dame un segundito. Mira, este es, por ejemplo, la cuenta del CEF. Cuando tú das clic sobre tu foto, te dice con licencia. Si te dice con licencia, no hay razón para que una sesión no se te programe más allá de 40 minutos. Entonces, ahí sí tendría que revisarlo directamente el CEF o el área que te permite ese proceso, ¿sí? De la semana anterior, Gilma, ya están las calificaciones del 2, ¿no es cierto? Está en la mitad, ya mismo termino, ¿sí? Y María Fernanda te dice que en la extensión 1955 te guían con el tema de Zoom. Ok, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Estamos todo claro? Entonces les deseo mucho éxito en esta cortita semana que nos falta para terminar el módulo. Que tengan un lindo feriado, no sé si en casita o si alguien va a salir por ahí, con mucho cuidado y todas las medidas. Una linda noche y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que pasen muy bien. Gracias, Con Gaby. tantas tareas, no hay cómo salir. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto, compañeros. Un gusto, que pasen muy bien. Buenas noches y un buen feriado. Un lindo Gracias, feriado. igual.